En un momento de mi vida yo pensé que yo jamás iba a volver a ver muñequitos, ¿verdad? Yo cuando era, ¿verdad?, pequeño me encantaba ver muchos muñequitos, pero llegó un momento que yo dije, ya esto de los muñequitos, esto a mí nunca me va a volver a pasar y nunca voy a estar interesado en los muñequitos. Pero como uno no puede decir que de esa agua nunca beberé, el Señor en su infinita misericordia me regaló dos hermosas hijas. Y una vez llegaron estas dos princesas a mi casa, los que saben de esa etapa cuando son pequeños, ese televisor deja de ser de uno. Y primeramente porque uno no, como son nenas pequeñas, uno no puede tener cualquier tipo de material en el televisor, pero también es la manera en que uno los entretiene y uno busca la manera de que ellos puedan, ¿verdad?, volver a ver, poder tener ese espacio de entretenerse y calmarse dentro de todo lo que ellos están experimentando, ¿verdad?, como niños. Así que yo no tuve más opción que volver otra vez a interesarme por los muñequitos, y dentro de la variedad que hay, que es inmensa, y más ahora que tenemos Disney Plus, Prime, tenemos Netflix, tenemos tantas opciones para nosotros ver muñequitos. Dentro de todo eso, había uno que a mí siempre me llamó la atención y todavía me llama la atención. Y cada vez que tenemos ese espacio donde tratamos de escoger qué película vamos a ver, pues yo siempre voto por esa película, y se llama Mr. Peabody. Yo no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Pero Mr. Peabody es un perrito, es un perro, ¿verdad? Y es un perro que lo interesante de él es que es bien inteligente. Y es un perro que es tan inteligente que él sabe todo lo relacionado a la ciencia, todo lo relacionado a la música, todo lo relacionado a la filosofía, a la sociedad. Y básicamente era tan inteligente que este perro convenció al Tribunal Supremo de poder adoptar un niño. Y básicamente la historia de estos muñequitos es Mr. Peabody con Sherman, que es su hijo. Pero lo que usted va a ver, si tiene la oportunidad de verlo, algo que es bien peculiar de estos muñequitos, es que Mr. Peabody siempre trata de llamar la atención y de poder validar que más allá de que él es un perro, él se puede relacionar con las demás personas. Y tú lo ves que en reuniones, cuando hablan de música, él toca todos los instrumentos, pero a niveles profesionales. Cuando hablan de política, él te puede hablar de todos los aspectos de la política porque es bien inteligente. Y en la ciencia inventó una máquina que va hasta el pasado. Así que él no tan solo tenía conocimiento de la historia de los Estados Unidos, sino que él había ido al pasado y podido hablar con toda esta gente. Pero durante toda la película, no importa lo que haga Mr. Peabody, siempre la gente busca la manera de desacreditarlo y de rechazarlo. Y de una manera similar, el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Según Mateo nos encontramos a un Jesús llevando a cabo milagros y señales extraordinarios. En los pasados mensajes, en los pasados textos, lo que estamos viendo es Jesús compartiendo sabiduría, compartiendo señales, compartiendo milagros, pero aún así, por alguna razón, las personas que los rodean no pueden aceptar, por lo menos un grupo pequeño no puede aceptar ni entender que Él es el Hijo de Dios. Así que, aunque vemos a un Jesús compartiendo grandes enseñanzas, vemos a un Jesús compartiendo todo esto con gran autoridad, y a pesar de lo que estaba sucediendo alrededor del ministerio de Jesús, vemos a un grupo que no puede aceptar, no puede entender, no puede conectar estas señales con lo que había sido anunciado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que ellos prefirieron, dentro de su incredulidad y dentro de su preferencia, desacreditar a Jesús y expresar su completo rechazo a Él. Pero para no dejarlo ahí, para no limitar este grupo de escribas y fariseos, en el pasaje de hoy vamos a ver cómo la gente que vio a Jesús nacer, que vio a Jesús crecer desde temprano en su niñez, también decide desacreditarlo y mostrar una actitud de rechazo. Y yo recuerdo que yo me encontré con un amigo, después de muchos años me encontré con un amigo, y la realidad es que yo me crié con él. Nosotros fuimos a la iglesia juntos, fuimos a la escuela juntos, nosotros jugamos pelota juntos, hicimos muchas cosas desde niños juntos, así que peleábamos juntos muchas veces,
peleamos y al ratito ya éramos amigos. No sé si usted tuvo de esos tipos de amistades. Pero realmente nosotros tuvimos gran parte de nuestra niñez juntos y él no era de extrañarse, ni nadie podía negar que era un niño que era terrible, ¿verdad? Se portaba mal, era bien travieso, siempre lo estaban regañando, siempre lo estaban castigando. Y por razones de la vida llegó un momento que nos separamos y nunca nos volvimos a ver por buen tiempo. Y de momento yo vuelvo y me lo encuentro a él. Ya yo me lo encuentro a él casado, me lo encuentro con su esposa, con sus hijas. Tenía un negocio que le iba muy bien y tenía éxito, ¿verdad?, en él. Y cuando yo hablé con él, yo tuve una conversación madura con él. Y para serle bien honesto, dentro de todo esto que me estaba sorprendiendo, realmente lo primero que vino a mi mente, ¿será este el mismo amigo, para no decir el nombre, el mismo amigo que yo conocía desde pequeño? Instintivamente, de una manera instintiva, en vez de yo poder validar lo que yo estaba viendo en ese momento, lo que yo estaba escuchando, en vez de yo poder alegrarme de la persona que se había convertido mi gran amigo, lo primero que yo hice fue cuestionar la validez de su cambio. Y es que nosotros somos más fáciles de validar el éxito de aquellos que nosotros acabamos de conocer que validar el éxito de aquellos que conocemos desde nuestra niñez o específicamente de nuestra familia. Y eso pasa también a veces en nuestros matrimonios. A veces se nos hace bien difícil, ¿verdad?, aceptar las cosas debido a la dinámica. Y no es que debe ser así. Y interesantemente en el pasaje de hoy, nosotros nos encontramos que Jesús llega a su pueblo natal y allí estaba la gente que lo vio crecer, la gente que lo vio y que conocía su historia de niñez, la gente que conocía a su familia y están allí. Jesús decide no tan solo visitarlo, sino que Él decide visitar las sinagogas de aquel lugar para de esa manera compartir su sabiduría y continuar anunciando que el reino de Dios había llegado a ustedes. En el capítulo 12, mientras Él estaba teniendo esta conversación con los fariseos, Él le deja saber si lo que yo estoy diciendo es verdad sobre el asunto de la liberación del endemoniado. Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Más adelante vemos también cómo en las parábolas Él comienza a enseñar cómo debemos vivir en este reino. Así que Jesús allí no solo compartió su sabiduría, sino que también sus enseñanzas iban acompañadas de señales y milagros. Pero lo triste de todo esto, hermano, es que aquellos que estaban en aquel lugar, de la manera en que yo también cuando me encontré con mi amigo de la infancia, en vez de ellos alegrarse de que Jesús había vuelto, en vez de conectar y validar sus enseñanzas y señales con su llamado mesiánico, ellos prefirieron cuestionar y rechazar sus enseñanzas. Esa fue la respuesta de aquellos que conocían a Jesús. Y lo vemos primeramente cuando ellos cuestionan el trasfondo académico de Jesús. Y en el versículo 54, al final del versículo 54, vemos que Él dice, hay una pregunta que le hacen a aquellos que lo conocían. Le dice, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Lo primero que hacen es cuestionar el trasfondo académico de Jesús. Pero lo que realmente ellos estaban comunicando a Él es, yo conozco a este hombre, yo lo he visto, yo sé quién es. Y yo sé que Él no tuvo ningún estudio o acercamiento a una universidad prestigiosa. ¿Cómo entonces Él puede llegar a este lugar y enseñarnos con tanta sabiduría? Y este cuestionamiento no está muy distante tampoco al cuestionamiento de los escribas y fariseos cuando Jesús libertó al endemoniado en el capítulo 12. Estos cuestionamientos, cada vez que Jesús desplegaba su autoridad, desplegaba su poder, desplegaba su sabiduría, por alguna razón, las respuestas de algunos de los que estaban allí, en vez de hacer esa conexión con el Evangelio, hacer esa conexión con lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado, lo que hacía era simplemente cuestionar y buscar una pregunta y tratar de invalidar lo que ellos estaban escuchando y lo que estaban viendo. Así que de manera similar, la gente en Nazaret, donde Él había nacido, cuestionaban, o donde Él se crió mejor, ¿verdad? Cuestionaban la fuente de su poder.
y la sabiduría que provenía de él. No pudieron disfrutarse ese momento de la persona que estaban con ellos, sino prefirieron cuestionar su sabiduría y cuestionar su poder. Pero no solo cuestionaron el trasfondo académico de Jesús, sino que también cuestionaron el trasfondo social. Y esto no está muy alejado a cómo nosotros a veces nos expresamos o nosotros nos desenvolvemos en nuestro prejuicio. Así que no tan solo él no pudo haber, yo no sé por qué le enseña de esta manera, porque él no estudió en ninguna de las universidades grandes, sino que ahora ellos comienzan a cuestionar, es que yo sé de dónde él viene, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ellos sabían quién era Jesús y sabían quién eran sus hermanos, no están todas sus hermanas con nosotros. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde obtuvo estas cosas? Y su respuesta, como termina, ¿verdad? Ese versículo dice, y se escandalizaban a causa de él. Primero se asombraban, pero vemos que todo esto no le estaba trayendo a ellos felicidad ni alegría, sino que estaba trayendo una emoción de escandalizarse a causa de él. En otras palabras, ellos lo que estaban diciendo, este no es aquel de apellido Rodríguez, aquel de apellido Meléndez, Rivera y Pérez. Ese no tiene mucha casta. ¿Por qué se hace pasar por estos que tienen apellido Smith, McPhee o Torrado, tú sabes? Este se está haciendo pasar por alguien que no es, porque yo lo conozco a él. Y de la misma manera que yo, en vez de alegrarme de mi amigo, de lo que estaba sucediendo en su vida, ellos también estaban siendo confrontados con su pecado y con su incredulidad y no pudieron abrir sus oídos y sus corazones a lo que el Señor les estaba enseñando en ese momento. Hermanos, la verdad es que ellos estaban preocupados por un árbol y preocupados por ese árbol habían perdido de perspectiva la grandeza de todo el bosque que estaba frente a ellos. Ellos preocupados por el trasfondo de Jesús se estaban perdiendo de lo que realmente estaba sucediendo frente de cada uno de ellos. Frente a ellos estaba el Hijo de Dios encarnado, revelándose como el cumplimiento de lo que Dios había venido prometiendo a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Dios anunciaba que venía un Redentor y frente a ellos estaba y ellos no lo podían ver. El ellos confundir la verdadera identidad de Jesús, lo que estaba mostrando era la verdad de lo que había en sus corazones. Y mostraba que a pesar de que ellos conocían a Jesús desde la niñez, sus corazones estaban bien distanciados de la verdad del Evangelio. Y mostraba que realmente estaban arropados por toda la incredulidad. Por eso Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y es bien interesante porque yo recuerdo una vez, yo hablaba con un amigo pastor y él me invitó a un retiro tipo conferencia y yo le decía, wow, yo estoy sorprendido de cómo estos jóvenes han respondido a este retiro. Yo he quedado maravillado de la manera en que ellos están saliendo de aquí. Ellos van a salir a comerse el mundo con las manos. Y él me decía, mira Joel, yo te tengo que confesar algo. Todo lo que ellos han escuchado en este retiro, de parte de, porque trajo unos recursos que eran americanos y hablaba inglés, se estaba traduciendo y todo esto que ellos escucharon aquí, yo llevo predicándoselo todo el año. Y he tenido que buscar una persona de Estados Unidos, pagarle el pasaje y estadía para que ellos puedan entender lo que yo llevo diciéndole hace tiempo. Y así muchas veces somos nosotros. Muchas veces, y lo que estaba sucediendo con el pueblo, muy probable era eso, pendiente, sus corazones no podían comprender lo que estaban escuchando de Jesús en ese momento. La incredulidad, su lucha con su pecado, lo que hacía era que en vez de poder apreciar y de poder, como uno dice, entrar en la hora de lo que estaba sucediendo, estaban poniendo resistencia a Jesús. Pero esa respuesta a Jesús es sumamente importante cuando Él le dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es muy importante porque de la misma manera que Él se había comparado versículos antes con el profeta Jonás, ahora él se apunta a sí mismo como un profeta que había sido rechazado, que está siendo rechazado.
Un profeta que es similar al profeta Jeremías, el cual también fue rechazado por su pueblo. Ahora Jesús estaba siendo rechazado por la gente que lo vio crecer desde su niñez. Y este patrón de rechazo de parte de Israel siempre había traído consecuencias y ahora, y en Jeremías lo vemos también, como el Señor trajo juicio al pueblo, pero ahora en este pasaje vemos cómo Jesús toma la decisión de limitar los milagros en aquella ciudad a causa de la incredulidad y el rechazo de aquella gente que lo vio nacer, que lo vio crecer. Mis hermanos, lo más increíble de este pasaje de hoy es que Herodes, aquel que había mandado a matar a Juan el Bautista, al escuchar de la fama de Jesús y de las obras que él estaba llevando a cabo, su respuesta fue bien diferente a la del pueblo de Nazaret. Mientras los más allegados de Jesús, al ver las obras milagrosas, al escuchar su sabiduría, lo que hicieron fue cuestionarlo y rechazarlo, Herodes lo que hace es reconocer a Jesús como un profeta. Y lo vemos en el capítulo 14, los primeros 2 versículos, cuando comienza diciendo: porque aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a su sirviente: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso que poderes milagrosos actúan en él. Y aunque la afirmación de Herodes estaba incorrecta, pues sabemos que Juan el Bautista no había resucitado en la persona de Jesús, estaba mostrando más fe que la gente de Nazaret, de la gente que había visto crecer a Jesús. Mientras la gente de Nazaret mostraba un completo rechazo ante la persona y obra de Jesús, Herodes en su expresión mostró que tenía una percepción más alta de la que tenían aquellos hombres de Nazaret. Y aunque sabemos que es muy probable Herodes estaba actuando en ese momento de esta manera debido a su cargo de conciencia por haber mandado a matar a Juan cuando realmente no lo quería hacer, por alguna razón vemos que tenía más claridad que los que estaban rechazando y acusando a Jesús. Mis hermanos, si hay algo que vemos claramente en este pasaje, es que aquella gente en Nazaret, no importando la familiaridad que tenían con Jesús, sus corazones estaban muy, pero muy endurecidos. Mientras Jesús llegó a Nazaret para compartir sabiduría, mientras Jesús llegó a Nazaret para llevar las buenas nuevas, para atender no tan solo necesidades espirituales, sino necesidades físicas, la respuesta de aquel pueblo no fue otra que la del rechazo y la incredulidad. Y mejor no lo pudieron comunicar cuando en el versículo 57 Mateo nos dice que ellos se escandalizaban a causa de él. Aquellos que los conocían, aquellos que escucharon de su sabiduría, aquellos que vieron a Jesús obrando en señales y milagros, en vez de alegrarse, en vez de celebrar como hablaba Pastor Israel, se escandalizaban a causa de él. Y cuando vamos a lo que significaba el que ellos se escandalizaran, que viene del verbo escandalizo, lo que realmente ellos estaban comunicando era que Jesús, a través de sus enseñanzas, los estaba haciendo tropezar. Lo que Jesús estaba llevando a cabo allí, compartiendo su sabiduría y compartiendo sus enseñanzas y obrando en milagros, en vez de bendecirlos a ellos y ellos recibirlo con alegría, los estaba haciendo tropezar. Pero nosotros sabemos que lo que realmente le estaba haciendo tropezar a ellos eran sus corazones endurecidos y llenos de falta de fe. Y esto era de esperarse, pues el profeta Isaías, esto no es algo que estaba aislado de la obra redentora de Dios y lo que Dios venía comunicando desde el Antiguo Testamento, pues el profeta Isaías lo había anunciado cientos de años atrás cuando profetizó en Isaías 8:14. Entonces él, hablando del Mesías, vendrá a ser el santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. También vemos como el salmista en el Salmo 118, versículo 22, nos recuerda que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
Y el mismo Jesús más adelante en el Evangelio de Mateo nos afirma que Él mismo es la piedra que desecharon los edificadores, la cual se ha convertido en la piedra del ángulo. Y mejor no lo pudo haber expresado el apóstol Pedro en su primera carta cuando nos afirma en el capítulo 2, versículo del 6 al 8, cuando nos dice: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, como en este pasaje, como para los que estaban allí en Nazaret, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra de ángulo se ha convertido, y piedra de tropiezo, y mire cómo lo lleva Pedro, y termina diciendo, y roca de escándalo. Lo mismo que estaba experimentando el pueblo en Nazaret. En vez de regocijarse en lo que estaba sucediendo, se estaban escandalizando. Ellos, en vez de ver que Jesús estaba llevando un mensaje para que ellos fueran libertados de su pecado, para ellos era algo que los hacía tropezar. Así que la falta de fe y el endurecimiento de los corazones de aquella gente en Nazaret fue lo que realmente hizo que en vez de que reconocer a Jesús como su Mesías, ellos respondieran escandalizados. Y en vez de afirmar sus vidas en esa roca que estaba frente a ellos, esa roca inconmovible, ellos entonces lo que hicieron fue tropezar con ella, escandalizarse con ella, siendo juzgados por su incredulidad y por el completo rechazo de la persona y obra de Jesús. Y muy probable en esta tarde usted puede estar pensando, eso le pasa a la gente allá en Nazaret. Esa gente son bien incrédulos. Esa gente tienen corazones endurecidos. Ellos realmente pues oraremos por ellos, pero a nosotros, gracias Redentora. No, nosotros no, nosotros somos aquellos que hemos creído, que hemos respondido en arrepentimiento y fe. Nosotros no somos como aquella gente en Nazaret. Y sabes que en parte, iglesia, tienen y tenemos razón. Pero la realidad es que muchas veces nuestras vidas lucen como aquellos que han tropezado con la verdad del Evangelio. Cada vez que buscamos acercarnos a Dios bajo nuestra propia justicia, bajo nuestras propias obras, tropezamos con la piedra de la gracia. Y lo que realmente estamos comunicando es nuestra falta de confianza en la verdad del Evangelio que nos ha salvado. Lo que estamos comunicando es que sí creemos en la obra que realizó Cristo Jesús por nosotros en la cruz, sí creemos en que su justicia ha sido imputada en nosotros, pero al momento de aplicarlo en nuestro día a día, lo que realmente comunicamos es que la gracia de Dios mediante Cristo no es suficiente. Y por eso constantemente luchamos con la frustración de nuestra incapacidad de autorredimirnos, luchamos con la frustración de vivir nuestros días como si fuéramos autosuficientes, lo cual no lo somos. Y nuestras acciones lo que muestran es nuestro rechazo a la verdad de que fuimos creados para depender completamente de nuestro Creador. Mis hermanos, si hay algo que debe comunicar nuestro día a día, es nuestra completa dependencia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro día a día debe comunicar nuestro completo descanso en la justicia que nos ha sido imputada por medio de Cristo. Si hoy nos podemos llamar justo, no ha sido por otra cosa que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por su obra. Así que si hoy podemos descansar, iglesia, ha sido por esa justicia que se nos ha sido imputada. O sea, nosotros no la hemos ganado, se nos ha sido dada por medio de la obra de Cristo. Y debemos cuidarnos de no perseguir la justicia poniendo nuestra confianza en nuestras propias obras, sino poniendo nuestra confianza y nuestra fe en la obra de Cristo por nosotros. Así que mis hermanos, mientras algunos se escandalizan y tropiezan con la piedra de la verdad del Evangelio, nosotros los creyentes lo que hacemos es afirmar nuestra vida en Cristo, que es nuestra roca firme y la piedra angular de nuestra fe.
Es por esta razón que aquella gente allá en el pasaje de hoy en Nazaret, al escuchar el Evangelio, en vez de afirmar su vida en la piedra inconmovible, lo que hicieron fue escandalizarse. Y perdieron de perspectiva lo que el autor de Hebreo nos afirma en el capítulo 1 cuando dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este último día nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por eso Jesús, al ver su incredulidad, le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y por consecuencia aquel pueblo no pudo ver a Dios obrar en sus vidas. Por eso mi llamado en esta tarde para nosotros, iglesia, es que nuestras vidas sean afirmadas en la verdad del Evangelio y que mientras descansemos en la suficiencia de la obra de Cristo, veamos a Dios obrar en nuestro favor. Porque muchas veces pensamos que Dios no está obrando en nuestras vidas. A veces pensamos que Dios está distante, que Dios solamente se va a acercar si nosotros hacemos esto u lo otro. Y sí creemos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creemos en la gracia del Evangelio, pero nuestros días no lucen de esa manera. Nuestro día a día luce como si dependiera de nuestras obras, como si dependiera de nuestra justicia, como si dependiera de nosotros. Pero lo que el Evangelio nos enseña es que nuestras vidas deben estar escondidas en Cristo, están escondidas en Cristo. Descansamos en esa verdad y somos sostenidos por esa verdad, por su gracia y no por nosotros. Así que mientras nosotros proclamamos la verdad del Evangelio, la vivimos confiando y descansando en ella. Si en medio nuestro hay alguien que todavía no ha creído en la verdad del Evangelio y quizás te identifiques con aquellos que se escandalizaron cuando escucharon a Jesús, te digo que Dios tiene el poder para sacarte de tal incredulidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios a través de la obra de Cristo que puede convertir tu corazón de piedra en uno de carne. Un corazón que ante la verdad del Evangelio puede ser transformado para reconocer y arrepentirse de sus pecados. Un corazón que ante la verdad del Evangelio puede poner toda su confianza en la obra y persona de Cristo Jesús. Aquel, mi hermano, que se hizo hombre como nosotros, viviendo la vida que debimos haber vivido nosotros sin pecado, muriendo en la cruz del Calvario en nuestro lugar, para que por medio de Él y de su obra nosotros seamos salvos de la ira de Dios y vivamos para su gloria por la eternidad. Por eso, si estás aquí y todavía no has creído, mi llamado es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Iglesia, que el Señor nos ayude a descansar en Él. Que el Señor nos cuide de tropezar con la piedra de nuestra incredulidad, con la piedra de nuestra autosuficiencia, con la piedra de ser nuestros autorredentores, nuestros propios redentores. Que el Señor nos ayude a que cuando escuchemos su palabra respondamos en arrepentimiento, cada día en fe y en confianza de que si le obedecemos viviremos para su gloria, pero sobre todas las cosas que el que nos llama es el que nos sostiene y por medio de ese Espíritu nos da el poder para nosotros vivir para su gloria. ¿Qué tal si oramos?